Comenzamos entonces con la parte de inocuidad. El video que vamos a ver a continuación es el video de las 5 claves de inocuidad de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Vamos a arrancar con el video y luego vamos a seguir con la teoría, que va a ser el reforzamiento, el repaso de lo que hemos visto en el video. Miremoslo entonces. A nuestro alrededor, en nuestra casa y cerca de los alimentos que comemos, viven unas criaturas misteriosas, diminutas y con mucha energía. Son mucho más pequeñas. Estos son microorganismos, seres vivos muy pequeños. Hay 3 tipos diferentes de microorganismos. Los buenos ayudan a producir alimentos y bebidas, como queso y yogur, o carnes y verduras fermentadas. Hay otros microorganismos que son molestos. Son los malos. Hacen que los alimentos en mal estado huelan mal, tengan un sabor desagradable y se pongan feos. Pero normalmente no provocan enfermedades. El tercer tipo de microorganismos es el que debe asustarnos. No hacen que los alimentos huelan mal, ni que se pongan feos. Pero son muy peligrosos. Y es necesario tener cuidado con ellos. Se llaman microorganismos patógenos. Y pueden provocar enfermedades graves, como dolores de barriga, vómitos, diarrea, fiebre e incluso la muerte. Son astutos, invisibles y peligrosos. Estos seres diminutos son muy prolíficos. Para reproducirse necesitan alimentos, agua, tiempo y calor. Se multiplican muy rápidamente. Por suerte, aunque parezcan fuertes y asusten, estos microorganismos se pueden evitar y son vulnerables. Solo basta seguir 5 reglas sencillas, 5 comportamientos clave para librarse de ellos. Protéjanse y protejan a su familia de las enfermedades que pueden contraerse en el hogar. Es fácil aplicar las reglas. Estas son las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Mantener la limpieza para evitar la contaminación. Separar alimentos crudos y cocinados para que no se contaminen entre sí. Cocinar completamente los alimentos para matar los microorganismos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, calor o frío, para que las bacterias no proliferen. Usar agua y materias primas seguras para evitar la contaminación. Los productores de alimentos son los principales responsables de que los alimentos que compramos sean seguros, pero es posible protegernos y proteger a nuestra familia de las enfermedades contraídas en el hogar con las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Aplíquenlas. Es mucho lo que se puede hacer. ¿Vieron el video? Yo sé que ya conocen muchísimo de esto, pero no está de más que repasemos lo de la inocuidad, porque como dijimos al principio, este virus, su mayor enemigo es la limpieza, agua y jabón. De ahí estamos hablando del distanciamiento social y lo demás, pero si nosotros tenemos la limpieza primordialmente en nuestras mentes, hemos recorrido gran parte del camino. Y este término, esta palabra inocuidad,
¿Qué es lo que quiere decir inocuidad? Es la garantía de que un alimento no nos va a hacer daño. No va a hacer daño al consumidor cuando obviamente sea preparado o ingerido de acuerdo al uso que se destine. Entonces es preparar alimentos que no van a enfermar a nuestro cliente. Como repaso, ¿cuáles son las 5 claves de inocuidad de la OMS? Mantener la limpieza, número 1. Separar los alimentos crudos de los cocinados. Cocinar completamente. Mantener los alimentos a temperaturas seguras y usar agua y materias primas seguras. Esto es básico. Si nosotros tenemos en mente la limpieza, y este tema es bien extenso, podríamos estar días enteros con él, pero vamos a hacerlo nada más de acuerdo a lo más importante. Y como ya tenemos una buena base, porque hemos trabajado con preparación de alimentos, entonces no tengo que ser tan específica. Pero la limpieza, no solo de nosotros, sino también de nuestra área de trabajo. Entonces es la higiene personal, y vamos a hablar un poco de la higiene conductual más adelante. Ahora también, cuando recibimos las cosas, es lavar las frutas y verduras. Eso también tiene que ser parte de la limpieza. Las frutas y verduras tenemos que no solo recibirlas, lavarlas con agua y jabón, sino que también, en lo más posible, sanitizarlas. Las tablas, los cuchillos, eso ya sabíamos también, ¿verdad? Y se almacenan por separado las cosas. Lo del área limpia y área sucia también clasifica aquí con esta parte de mantener limpieza. Mantener los alimentos crudos de los cocinados es importante. Así que vamos a ir también dentro, más adelante, cuando nos adentremos en la presentación, vamos a ir hablando un poquito más específico de qué es lo que estamos hablando, porque las temperaturas también, eso es importantísimo. El agua en que lavamos las cosas, porque imagínense de qué sirve que lavemos con agua y jabón y el agua está contaminada, ¿verdad? Que luego enjuaguemos esa agua y jabón con agua contaminada. Entonces no puede ser. Y también de quién recibimos el producto. Al momento del recibo del producto, tenemos que asegurarnos que la materia prima sea segura, que no esté contaminada. Vamos a comenzar también hablando de los riesgos alimenticios. Generalmente, cuando vemos la literatura, vemos que se habla de riesgos físicos, químicos y biológicos, pero ahora también tenemos otro componente, que son los riesgos alergénicos. Es a las personas, a nuestros clientes, tienen alergias, y si nosotros no tenemos cuidado de avisar lo que lleva ese producto, también es un gran riesgo, y hay personas que hasta se pueden morir. Así que por eso, quizás si usted no lo haya visto antes, ahora sí se incluye. Pero vamos a ver un poquito ya específico de los riesgos alimenticios. ¿Cuáles son los contaminantes físicos? Estamos hablando de el cabello, los vidrios, las astillas de madera, los plásticos, el hueso, las grapas. Si se cae de alguna máquina un tornillo, eso también ha pasado. Son cosas externas que pueden venir desde el proveedor o productor, porque hay veces que vienen en las cajas, por ejemplo, de los tomates, se nos puede ir una astilla. Vienen desde el momento en que se cosecha. En Honduras, por ejemplo, ¿cuál es una práctica? Limpiamos los frijoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los frijoles tienen piedritas, igual el arroz. Ese es un contaminante físico. En el lugar donde almacenamos, ahí también podemos tener contaminantes físicos. Ese es para que tengan una idea, porque yo sé que muchos de ustedes ya conocen muchísimo de este material, pero vamos a repasarlo siempre. Otro lugar donde podemos contaminar es en la cocina. La cocina, en el caso de la preparación, cuando estamos preparando algo, si nosotros estamos vendiendo un pescado, un filete, y no le quitamos bien las espinas, ahí también podemos tener un contaminante físico. Y les hablaba de las alergias. Hay muchas alergias ahora. Yo creo que es que ahora estamos más conscientes, porque alergias siempre hemos tenido, pero también se han desarrollado porque nuestro
medio alimenticio ha hecho que nosotros tengamos más cosas procesadas y eso nos ha dado entonces ahora más propensidad a tener mayores alergias. Las generales ya las conocemos, hay gente que es intolerante a la lactosa, entonces tenemos intolerancia y luego tenemos alergia. Hay gente que solo le hace daño, hay otra gente que lo pone realmente enfermo. Lo mismo con los huevos, las nueces, el maní, trigo y soya, pescados y mariscos, también sabemos de la piña, o sea, hay otras frutas también. Los contaminantes químicos, ahí estamos hablando de un poco de las soluciones de limpieza, que es lo más común. El cloro, si lo usamos en exceso, también es malo. El amoníaco. Ese es lo que nosotros hacemos y también tenemos que ver lo que recibimos. Esto viene de parte de los productores. Entonces, recibimos productos con pesticidas, algunos también con hormonas, con esteroides. Los de los pesticidas, viene el tomate, por ejemplo, para usar el mismo ejemplo. El tomate, por eso es que nosotros tenemos que lavarlo con agua y jabón y después sanitizarlo. No solo por el COVID, sino porque también ya pueden venir del campo contaminados. También se ha visto que, igual que la hepatitis, que es otro virus, lo podemos contraer a través de las heces fecales. Si ha sido cultivado el producto cerca de una letrina, a través del subsuelo se puede contaminar donde nosotros lo sembramos. Una vez también que lo cosechamos. Recuerden que el tomate pega en el suelo, igual que el ayote, por decirlo. Entonces, una vez que lo cosechamos también, si no tenemos las medidas correctas, ese producto viene contaminado. Si nosotros no hacemos el proceso correcto del recibo, entonces ahí también estamos aumentando la probabilidad de enfermarnos, no solo por el COVID, como les decía, sino también por la inocuidad, en este caso la falta de inocuidad. Otros contaminantes químicos, el equipo. Muchas veces tenemos ollas o frideras con teflón. El teflón no está diseñado para el consumo humano y si no usamos los utensilios correctos para manejar esa fridera, raspamos el teflón y esos pedacitos del teflón le caen a la comida. Por eso es que hablamos de esta parte del teflón. Lo más común son los contaminantes biológicos. Y para esto lo que usamos esta palabra chato, que son indicadores de cada uno de estos puntos que tenemos que tener en mente para que la bacteria no crezca. Porque ¿qué es lo que ocupa la bacteria para crecer? La C. La C de chato es comida o nutrientes. Estos son proteínas o carbohidratos. La H es la humedad. La acidez, que tenemos que tener o muy ácido o muy alcalino, que es el otro extremo, porque a las bacterias les gusta crecer dentro de un pH de 4.6 a 7.5. Importantísimo, la temperatura. Tenemos la zona de peligro, ya la mayoría de ustedes ya conoce de la zona de peligro, es en Honduras temperatura ambiente. Es lo que normalmente nosotros tenemos. Si no está refrigerado o no está en la estufa cocinándose, va a estar en zona de peligro. Ahí tenemos exactamente los grados. Si hablamos en centígrados, entre 5 grados Celsius y 60 grados Celsius. El tiempo en la zona de peligro, o sea, en esta temperatura ambiente, el patógeno se duplica cada 20 minutos. El patógeno es esa bacteria que nos hace daño. Y luego tenemos el oxígeno, que es el último factor. Tenemos unas bacterias aeróbicas, o sea, que necesitan oxígeno. Anaeróbicas, que quiere decir que crecen sin oxígeno. Y luego facultativos, que eso es que funcionan con o sin oxígeno. Así que si nosotros nos acordamos de este acrónimo chato, vamos a acordarnos qué es lo que necesitan las bacterias para crecer. Dentro de los biológicos también estamos hablando de los parásitos. Los parásitos necesitan un huésped para poder crecer.
Esto quiere decir que necesitan una persona, un animal o una planta. ¿Qué sucede con el parásito? ¿Cuáles son las medidas preventivas? Congelar. Eso es importante para el parásito, no es igual para lo demás, porque cuando nosotros refrigeramos o congelamos, nada más ponemos a dormir a ese patógeno, a eso que nos hace daño, no lo matamos. El parásito sí. Cocinar a las temperaturas correctas, ahí vamos a ver eso más adelante también. Igual que lo demás, evitar la contaminación cruzada, usar agua segura o agua potable, que es lo que es una de las 5 claves de inocuidad, y lavar las manos correctamente. Así que volvemos a las 5 claves de la OMS, mantener la limpieza, ahí estamos hablando de lavar las manos, ¿verdad? Estamos hablando también de cocinar a temperaturas correctas, esa es otra de las claves, y la contaminación cruzada, otra de las claves también. Los hongos. Los hongos solo se los voy a mencionar rapidito. Esto es lo que nosotros vemos. Ven el pan, que el pan se agarra un color como verde y tiene un olor diferente también. De esto es lo que estamos hablando. Los hongos causan la descomposición de la comida, pero ellos por sí no causan las enfermedades. Lo que causan las enfermedades son las toxinas que son causadas por los hongos. Y ahora vamos con los virus. Los virus que generalmente hablábamos pre el COVID era la hepatitis A y luego la gastroenteritis, que era por el Norwalk o por el rotavirus. ¿Qué es interesante de los virus? Los virus no pueden replicarse afuera de una célula viva y generalmente contaminan la comida por mala higiene personal. Específicamente estamos hablando de la hepatitis A y la gastroenteritis. Mala higiene personal. Usted fue al baño, no se lavó bien las manos y contaminó. Otra cosa es que pueden ser viables después de la congelación o cocción. Recuerden que el virus no está vivo, entonces no es como que lo podemos matar con congelación o cocción, pero así se llama, pueden ser viables. Como les hice también la relación con la USB que introducimos a nuestra computadora, esto es lo que quiere decir viable. En esa USB está ese virus activo. Si nosotros la ponemos a nuestra computadora y no tenemos un antivirus, nos va a infectar todo el sistema. Igual les decía yo, funciona con el humano. Pero entonces, ¿cómo estamos evitando cuál es ese antivirus? Generalmente, el antivirus es congelación para el parásito y estábamos hablando de cocción con la bacteria, pero para el virus estas dos cosas no reaccionan de igual manera que funcionaría con la bacteria y el parásito. Por eso es que dice puede ser viable, o sea, todavía nos pueden afectar ese sistema después de congelación o cocción. Y hablábamos también que contaminan la comida y el agua, que su transmisión es fecal oral. ¿Qué les decía yo? Si usted va al baño, no se limpia bien y luego una persona toca, se contamina y ingiere el alimento que usa. Ahorita ya vamos a hablar del COVID-19. Y aquí, como les digo, todos estamos aprendiendo. Este es nuevo. Entonces, cada día se está descubriendo mayor información de cómo funciona este virus. Hasta los momentos, vamos a hablar un poco de calor. No hay evidencia que la comida sea una fuente o vehículo de transmisión del virus. Sin embargo, tenemos que tomar precauciones. Vamos a evitar el consumo de comida cruda y de productos animales poco cocinados. Lo otro, es muy probable que el virus se desactive si cocinamos nuestros alimentos correctamente. Las comidas crudas como sándwiches o ensaladas son vectores si las personas que los preparan no tienen la higiene correcta. Recuerde, si usted tiene contaminadas sus manos y toca un sándwich
y ese sándwich va directamente a comérselo el cliente, como no pasa por el proceso de cocción, no tenemos esa barrera adicional de seguridad, igual ensalada, por eso es que se dice que son vectores. Esa persona se puede contaminar. Barrera protectora, ya habíamos dicho, se puede usar pinzas, se pueden usar guantes, se pueden usar papel deli, cualquier cosa para que usted no toque directamente el producto que va directo a la boca del cliente. Guantes, por supuesto que también, pero siempre teniendo el procedimiento correcto del guante. Que usted se lo va a quitar cuando está contaminado, si se le ensució, si se le rompió, todo lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces tenemos el calor, ya hablamos del calor. Ahora vamos a hablar de higiene. Esto sí es vital, no nos vamos a cansar de repetir. A mí me van a escuchar decirlo una y otra vez. La higiene. ¿Qué es lo que pasa específicamente con el COVID-19? El COVID-19 tiene una barrera protectora. Esta barrera protectora se permeabiliza por la acción del jabón. Recuerden que el virus se transmite a través de gotitas respiratorias de una persona infectada, ya sea de persona a persona o a través de objetos y superficies contaminadas. Entonces, si nosotros con agua y jabón sabemos que se permeabiliza la barrera protectora de este virus, si nosotros entonces nos lavamos bien las manos, nos las desinfectamos, y si hacemos lo mismo con las superficies, estamos disminuyendo la posibilidad de que este virus nos vaya a contagiar. Así es como eliminamos su fuerza, pero tenemos que hacerlo bien hecho. Recuerden que hablamos que no es solo echarse un poquito de agua y jabón y rapidito, sino es hacerlo bien. Y en las superficies también hablamos de lavado con agua y jabón y desinfectado. Igual que los otros virus, también se ha visto que el COVID-19 se puede transmitir a través de las heces fecales. Entonces, la ida al baño, como les decía, igual que con el hepatitis A, igual que con el rotavirus, lavarse muy bien las manos y tener el cuidado de no recontaminarnos tocando luego las puertas y cerrando los grifos con las manos ya limpias, porque tenemos que asumir que todo esto está contaminado. Datos importantes. El COVID-19 es termolábil. ¿Qué quiere decir esto? Que a temperaturas suficientemente altas, si queremos datos específicos, habla de 132.8 grados Fahrenheit, por 15 a 30 minutos se puede desactivar. Otro dato importante, puede permanecer viable por hasta 72 horas cuando está a temperaturas de refrigeración. En cocina ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuánto es temperatura de refrigeración? Menos de 5 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? También que si nosotros estamos en un ambiente con aire acondicionado, que tiene también poca humedad, y estamos ahí todos juntos, ahí puede vivir más tiempo el virus. Hay también tablas que nos han enseñado cuánto tiempo permanece activo el virus en diferentes tipos de superficies. Tenemos que asegurarnos que siempre estemos lavándonos las manos y desinfectando las superficies por esta razón, porque puede permanecer viable por mucho tiempo este virus. Como es nuevo también, que les decía al principio, hay muchas cosas que todavía se desconocen. Hasta el momento se desconocen los mecanismos por medio de los cuales causan enfermedades en los humanos, y esto es lo que lo hace altamente peligroso, porque no sabemos completamente a ciencia al 100%
cómo nos vamos a contagiar. Tenemos que siempre ponernos al día. Y por favor, de fuentes confiables, que es lo que decíamos al principio de la presentación. También hablábamos de grupos de alto riesgo. Niños pequeños, mujeres embarazadas, ancianos, personas que toman ciertos medicamentos y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Por eso es que se decía que a quien mataba el virus y a quien afectaba el virus eran los viejitos. Estos grupos de alto riesgo son los que tenemos que nosotros tener en mente. Tenemos que trabajar como que estamos alimentando a esta población, porque tenemos que hacerlo para el grupo de mayor problema. Si los jóvenes no están comprometidos porque no tienen sistemas inmunológicos débiles y tienen mayor probabilidad de sobrevivir, qué bien, pero nosotros tenemos que trabajar como que estamos trabajando para personas de alto riesgo. ¿Cómo puede el manipulador de alimentos entonces contaminar la comida? Se le ha diagnosticado una enfermedad alimenticia, muestra síntomas de una enfermedad gastrointestinal, se ha expuesto a una persona enferma, toca algo que puede contaminar las manos y tiene heridas infectadas. Y recuerden, el problema con esto es que luego nos rascamos la cabeza, nos pasamos los dedos por el pelo, nos tocamos la nariz, el uniforme sucio, tosemos o estornudamos en la mano y no nos lavamos las manos. Y lo peor, si escupimos dentro del establecimiento. Y luego, específicamente, ¿cómo puede el manipulador de alimentos transmitir el COVID-19? Ha tenido contacto con una persona enferma, por eso es que tenemos que reportar. Tenemos que ser honestos con quién vivimos y si hay alguien en nuestra familia, en nuestro barrio, tenemos que está contaminado, que está enfermo, tenemos que reportarlo. Lo otro, no podemos ir a trabajar enfermos. Por eso es que antes de subirnos al transporte y antes de llegar al trabajo nos van a tomar la temperatura, porque no podemos arriesgar contaminar a todos los demás. Si usted contamina a alguien en su puesto de trabajo, se va a descansar todo el turno y toda la gente que viajó con usted también. Así funciona esto. Entonces tenemos por favor que tener ese cuidado, recordar que no es solo por nosotros, es por todos los demás y reportar. Si tocamos algo contaminado y luego tocamos algo más, si no nos lavamos bien las manos, si no se lava, desinfecta el área de trabajo, si no se respeta la separación, o sea, el distanciamiento social, y también si no se respeta la separación entre las áreas limpias y las áreas sucias. Si no utilizamos el equipo de protección personal correctamente. No es porque ya me estorbó, como les decía, entonces me voy a quitar la mascarilla. Y no es que me dio pereza ir a lavarme las manos. O peor, me dio pereza no limpiar mi tabla y mi área donde estoy trabajando. Y en general, si no se siguen los protocolos establecidos. Para mantener los alimentos inocuos, vamos a cuidar 3 cosas que son vitales: la higiene personal, la contaminación cruzada y el tiempo y temperatura. Estas 3 cosas van a ser nuestro enfoque. Obviamente podemos hablar muchísimo, en mucho detalle, pero vamos a enfocarnos aquí en estas 3. Primero entonces vamos a ver el video de higiene personal. Aquí van a ver ustedes ilustrado y luego vamos a repasarlo un poco más, pero van a ver qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de higiene personal. Los microorganismos están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies y en el ser humano. Por esa razón, una de las normas de higiene personal más importantes es la ducha diaria antes de la jornada laboral.
Esto ayuda a eliminar bacterias producidas por las secreciones del cuerpo y por lo tanto evita la contaminación de los alimentos. Es primordial también el correcto cepillado de los dientes, ya que ayuda a eliminar bacterias de la boca que podrían caer sobre los alimentos que se están manipulando. Las uñas del manipulador de alimentos deben permanecer cortas, limpias y sin esmalte, teniendo en cuenta que los microorganismos están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies, los alimentos y en el ser humano. Un exhaustivo lavado de manos antes, durante y al finalizar el proceso de fabricación, transformación, preparación y venta de alimentos es la clave más importante a la hora de hablar de higiene personal. También es muy importante lavarse las manos después de manipular cajas, envases, bultos y otros artículos contaminados. Igualmente hay que hacerlo después de barrer, trapear, manipular residuos, limpiar mesas y tocar dinero. Asimismo, el manipulador de alimentos debe lavarse las manos después de toser, estornudar, rascarse la cabeza u otra parte del cuerpo y por supuesto después de entrar al baño. Una persona que prepara alimentos pero no se ha bañado las manos adecuadamente y está sirviendo directamente el producto, pues puede directamente contaminarlo y la persona lo puede consumir y puede de pronto sufrir una enfermedad transmitida por alimentos. Tal vez muchos no somos conscientes de que lo que estamos preparando en nuestras manos, que son el mayor contaminante que tenemos, pero nuestra mejor herramienta, tenemos que estarlas lavando y cuidando cada cierto tiempo porque estamos transformando los alimentos. Entonces, tenemos que garantizarle al consumidor final un alimento sano. Cuando la gente se concientiza de eso, porque lo he visto en muchas partes, inmediatamente lo captan, lo entienden y empezamos a mejorar el proceso como tal. Lo que se espera con estos programas es que la persona no solamente lo haga porque es una exigencia, sino porque es consciente de que al hacerlo va a prevenir y eso va en beneficio de todos. Los microorganismos están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies, los alimentos y en el ser humano. Por lo tanto, el uso de ropa adecuada también forma parte de la buena higiene que debe guardar el manipulador de alimentos, ya que él es la persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo. Es preferible que la ropa de trabajo, uniformes y delantales sean de colores claros. De esta manera se puede verificar con mayor facilidad el estado de limpieza. Los microorganismos están presentes en el ser humano. El pelo es foco de numerosas contaminaciones. Por lo tanto, el uso de gorro o malla protectora es muy importante, ya que evita la caída de cabellos sobre los alimentos y por lo tanto su contaminación. Los zapatos deben ser adecuados dependiendo del alimento que se esté manipulando. Deben estar limpios, ser antideslizantes, tapados, cómodos y en algunos casos deben desinfectarse antes de manipular los alimentos. Por ejemplo, el uniforme tenerlo bien limpio, porque usted trabajó en el día y no se cambió su blusa o se cambió su uniforme, al otro día usted viene y empieza a trabajar con sus alimentos, de ahí puede contaminarle los alimentos que usted está preparando. El uniforme debe ser claro, tenemos que tener el pelo recogido, no usar aretes, no usar anillos, todo por contaminación. Hacer el cambio siempre de los guantes. Por ejemplo, yo estoy manipulando un pollo o estoy manipulando una fruta, algo, me tengo que, si voy a manipular otra cosa, tengo que quitarme los guantes, hay un jabón, lavarse bien las manos. Para todo lo que usted va a hacer, tiene que lavarse sus manos y volver y colocarse sus guantes. El tapaboca tiene que cambiárselo por ahí 3 veces en el día. Como usted se cambia los guantes, debe cambiar el tapaboca, ¿sí? Porque debe de evitarse todo lo que venga de contaminación, porque los alimentos es algo muy delicado. La higiene no es únicamente sinónimo de limpieza. La higiene conductual en un establecimiento en el que se manipulan alimentos tiene que ver con una serie de comportamientos que debe guardar o de los que debe abstenerse el manipulador de alimentos, ya que él es la persona que entra en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo. El manipulador de alimentos no debe probar los alimentos con el mismo cucharón con el que se preparan.
No debe servir a los clientes con la mano, no debe conversar durante la manipulación o la venta porque puede caer saliva a los alimentos. No debe tocarse la boca, la lengua, la nariz, los ojos, el pelo o las orejas. No debe fumar o mascar tabaco, chicle ni limpiarse los dientes. No debe escupir, sonarse, estornudar o toser encima o cerca de los productos alimentarios. Y en caso de estar enfermo, es mejor que no vaya a trabajar porque puede contaminar los alimentos. Aquí ya tengo mucho tiempo y hasta hoy no me ha sucedido nada de eso, nada de problema. ¿Por qué? Porque en esa parte sí soy muy estricta, que mis compañeras hagamos las cosas bien, porque yo me preocupo que mis clientes estén bien. Y para mí es una felicidad de que ellos se vayan todos los días felices. Los microorganismos están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies, los alimentos y en el ser humano. Un manipulador de alimentos es un ser humano que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo. Por esa razón, el buen estado de salud de esta persona es primordial para garantizar la inocuidad de los alimentos. Un alimento inocuo es un alimento sano, libre de agentes contaminantes. Toda persona que vaya a trabajar en la industria alimentaria debe certificarse. Para esto debe realizar un curso que lo acredite como manipulador de alimentos y realizarse los exámenes médicos requeridos, entre otras cosas. Como manipulador de alimentos, según la legislación, tú tienes que cumplir con una serie de cosas. Uno es que hayas adelantado y aprobado un curso de manipulación de alimentos. Para que te den el certificado de manipulador, tiene que ir acompañado también de todo lo que es una revisión médica y algunos análisis. Que son frotis de garganta, frotis de uñas y el examen que se llama coprológico. Para garantizar que tú eres un manipulador de alimentos. Certificarse como manipulador de alimentos es un requisito básico para poder venderlos, pero existe un sistema de gestión llamado HACCP para sobrepasar estándares de calidad en la industria alimentaria. Como vimos en el video, se requiere de ciertos pasos para garantizar que el manipulador de alimentos desempeñe bien su labor. Entre ellas están los exámenes médicos que ahí mencionaron, que nosotros vimos que vamos a tener que tener ciertas fichas para cada empleado y que se van a tener que llenar y que se van a tener que monitorear constantemente. En Honduras todavía no hay un certificado, no hay una legislación que hace obligatorio el que el manipulador esté certificado. Sin embargo, hablamos al principio que ahorita está disponible a través de ServSafe. Hay unos links ahí que se les mostraron para que se pueda tomar este examen de manipulador. Al igual que los requisitos de el SIX, que son voluntarios, yo les sugiero que ustedes pasen en constante capacitación de su personal, de sus colaboradores, y que esta capacitación que la van a tener disponible no solo sea de una vez, sino que estén reforzándola y aumentándola. Hay que seguir haciendo más detalle de lo que aquí se ha aprendido, especialmente en esta parte de manipulación que estamos corriendo un poco, porque ya mucho de esto ya lo sabemos, pero al personal nuevo ustedes tienen que instruirlo, y ustedes como compañeros de trabajo también tienen que estar pendientes de que las cosas se cumplan, porque nuevamente si falla una persona de la cadena, fallamos todos. Ahí también se habló un poco de HACCP, que eso no tenemos tiempo de verlo ahorita, pero que si ustedes gustan, solo tienen que solicitarlo y les podemos también ver cómo les facilitamos un poco de esta información.
para que puedan ir cada vez mejorando sus procesos. Seguimos entonces con la otra parte, que es contaminación cruzada. Contaminación cruzada ya lo tenemos bien claro en la cocina, y recuerden también que ahora es más estricto porque también de esta manera es que se transmite el COVID-19. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para prevenir la contaminación cruzada? Lavar las manos después de trabajar con comidas crudas, pero también vamos a ver que vamos a lavarnos las manos por el COVID, que quiere decir después que tocamos cualquier lugar que nosotros vemos que esté contaminado, que es también requerido, que vamos a ver más adelante, pero ahorita estamos hablando lavar las manos después de trabajar con comidas crudas, porque la contaminación cruzada viene de mezclar comidas crudas con comidas cocidas, porque recuerden que las comidas ya cocidas, las listas, las elaboradas, van directamente a la boca del cliente y entonces no pasan por esa barrera adicional de temperatura, de cocción. No permitir que las comidas crudas tengan contacto ni goteen sobre las comidas cocinadas o ya listas para comerse. Esto generalmente sucede en los refrigeradores. Si nosotros tenemos descongelando algo, puede gotear sobre algo que ya esté listo para comer, y por la misma razón que el anterior, como no pasan por esa barrera de temperatura que va a matar el patógeno, entonces son peligrosas. Limpiar y desinfectar los trapos, utensilios y superficies en contacto con la comida. Aquí sí entra directito lo del COVID también. Ya habíamos hablado por las razones, ¿verdad? Por esas gotitas que han caído, luego lo tocamos, nos tocamos nosotros la cara, o en el caso de entrega a domicilio, tocamos esa bolsa o ese cartón o esa caja donde va la comida, que aunque hayamos tenido todo el trabajo del mundo, todo el cuidado del mundo en que vaya inocua, si nosotros en el recipiente donde lo estamos mandando, la caja, la bolsa, no tenemos estos mismos cuidados, la persona lo toca, igual se puede contaminar. Pero vamos a hablar un poco más de esto en detalle más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es ver un video que nos va a también ilustrar lo de la contaminación cruzada. Es posible que a lo largo de la cadena nuestro proveedor haya garantizado un correcto manejo de los alimentos. Sin embargo, cuando estos llegan a nuestra cocina, corren muchos riesgos, y es posible que al manipularlos seamos nosotros quienes fracturemos el buen curso de esa cadena, contaminando los alimentos. Se denomina una cadena porque está formada por diferentes etapas, de manera que de verse comprometida alguna de estas etapas, podríamos poner en riesgo nuestro producto final, nuestro alimento. Luis tiene un restaurante que provee almuerzos a muchos comensales. Si en la cocina de su restaurante Luis corta carne cruda sobre una tabla y con el mismo cuchillo, y sobre la misma tabla corta la lechuga para la ensalada de los almuerzos, los microorganismos nocivos de la carne pasarán a la lechuga contaminándola y provocando una enfermedad transmitida por alimentos a algunos de los clientes del restaurante. La contaminación cruzada puede ser directa o indirecta. Es directa cuando los contaminantes de un alimento pasan directamente a otro. Esto sucede cuando, por ejemplo, se guardan juntos carnes crudas y vegetales, o si al descongelar alimentos en la nevera, los jugos de las carnes caen sobre los alimentos. Por eso es recomendable al descongelar poner las carnes en recipientes que retengan esos jugos y ubicar los vegetales de tal manera que se pueda evitar esta contaminación. En la contaminación cruzada e indirecta, normalmente hay intervención del hombre, que o bien manipula un alimento crudo y sin lavarse las manos pasa a manipular otro tipo de alimento, o utiliza los mismos utensilios, cuchillos o tablas para procesar estos alimentos. La contaminación cruzada es la mezcla de un alimento crudo con uno preparado. Entonces yo evito la contaminación cruzada
separando el almacenamiento de esos alimentos. Y si yo solamente tengo una nevera, no voy a tener una nevera para producto terminado y una nevera para producto crudo. Entonces lo hago por estante en los diferentes niveles. Cojo un nivel solamente para productos terminados y para productos crudos. Otro tema de contaminación cruzada es cuando yo hago una descongelación. Saco algo congelado del congelador y lo pongo en la nevera sin un recipiente debajo. Al descongelar se empieza a gotear y me está contaminando todos los alimentos otros. Hay otro tipo de contaminación cruzada que le podemos llamar indirecta, que es cuando se hace a través de los utensilios. Por ejemplo, yo estoy fileteando o cortando una carne y después voy a manipular unas frutas y unas verduras. Entonces, ese cuchillo o esa tabla donde hice el procesamiento de la carne, no la lavé, no la desinfecté. Entonces, por lo tanto, cuando voy a cortar con ese mismo cuchillo o voy a utilizar esa misma tabla con la fruta y la verdura, ahí estoy pasando unos microorganismos que están en la carne, los puedo pasar a las frutas. Aquí vimos ya ilustrado cómo prevenir la contaminación cruzada. Para darles un repaso, vamos a volver a hablar de ciertos de estos temas. Ampliando un poquito, no podemos mezclar los sobrantes, quiere decir, yo tengo un arroz que me quedó. Esos sobrantes, aunque yo no sepa si están contaminados o no, porque yo asumo que no los dejé en la mesa de trabajo en la zona de peligro, en la temperatura incorrecta por más de 2 horas. Pero tengo que asumir que está contaminado. Yo no puedo mezclar ese con la comida recién hecha. Pero es el mismo arroz, pero no, lo tengo que mantener separado. Porque ¿qué tal si está contaminado y yo lo mezclo con la comida recién hecha? Voy a contaminar entonces toda la comida. No quiere decir necesariamente que yo lo tengo que botar. Eso no estoy hablando. Lo que sí podemos hacer es, una vez que ya tenemos este sobrante, esto que nos ha quedado, lo que podemos hacer es, antes de estas 2 horas que han pasado, o si no, que yo lo he refrigerado, yo lo vuelvo a calentar. Pero no puedo estar haciendo esto todo el tiempo. Ustedes saben que no podemos recalentar, volver a enfriar o a congelar y estar, sino que una vez nada más. Pero lo que quiero que quedemos claros es que no lo voy a agregar este arroz que ya tenía, aunque sea el mismo arroz, al arroz recién hecho. Otra cosa, no podemos manejar las comidas listas para comer, las que yo digo van directamente a la boca del cliente, con las manos sucias o desprotegidas. Obviamente las manos sucias en la cocina no son permitidas, pero lo que queremos decir con esto es que tenemos que tener algún tipo de barrera, ya sea pinzas, guantes, papel, ¿verdad? Pero para esto siempre, antes de ponernos los guantes tenemos que lavarnos las manos. Antes de manipular cualquier cosa tenemos que lavarnos las manos, aunque tengamos una barrera adicional, pero no podemos tocarlas ya directamente. No manejar varios tipos de comida sin lavarse las manos entre cada una. Por ejemplo, no puedo estar manipulando yo pollo, carne, cualquier cosa cruda, y luego, sin lavarme las manos, que es lo que llamamos entre un proceso y otro, ir a trabajar con ensaladas. Entre cada proceso tenemos que lavar, limpiar, sanitizar, no solo nuestras manos, sino también nuestra área de trabajo y nuestros utensilios. No cortar pollo crudo y luego usar la misma tabla sin sanitizar y luego cortar vegetales. Es básicamente lo mismo que hablamos en la anterior. Lavado de manos y también lavado de superficies, sanitizado. No limpiar superficies con un trapo sucio contaminado. Por eso es que en las cocinas las nuevas reglas de inocuidad es eliminar los trapos. ¿Qué vamos a usar entonces? Vamos a usar toallas desechables. Tenemos que tener ese cuidado. Si nosotros vamos a usar un trapo, entonces tenemos que asegurarnos que está lavado y también sanitizado. ¿Cómo es que vamos a desinfectar o sanitizar? Con químico o con calor.
¿verdad? ¿Y cómo vamos a lavar? Con agua y con jabón. Pero tenemos que tener ese cuidado.